Bien, allí la información entonces y bueno, todo lo vinculado a la Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza. En esta oportunidad tenemos nuevamente visitas como todas las semanas. Estamos junto a la presencia de la doctora Florencia Villegas para tratar uno de los temas sumamente interesantes, donde siempre decimos no habrá seguramente muchas consultas desde la casa también, pero nosotros desde acá intentaremos por ahí evacuar todas las dudas. Flor, ¿cómo va? Bien, muy buen bien, mediodía. Sí, muy bien, gracias. Para tratar, Flor, en este caso, el tema de los alimentos, ¿no? Cuando fallece una persona, ¿a quién le toca? ¿Cómo sigue la cosa? Sí, es una pregunta muy recurrente cuando lamentablemente nuestros hijos pasan por una situación así. La pregunta es, ¿y ahora cómo se sigue adelante con esto? Muchas veces es esta pregunta y también ocurre cuando del otro lado no se puede encontrar el papá, por ejemplo, no sea con el paradero del papá o de la mamá, digamos, no conviviente. Bueno, la primera respuesta que se puede dar es que la obligación la tendrían los abuelos, ¿sí? Los abuelos tanto maternos como paternos. Por supuesto que va a depender mucho de la situación particular del niño, la edad del niño, los gastos del niño, la situación particular que ese niño está pasando. No es lo mismo un niño que está en plena adolescencia que un niño que es recién nacido, por ejemplo, o que un niño que ya está que ya no es niño, sino que ya está entre los 18 y 21 años, entonces que está ya empezando a cursar sus estudios universitarios. Va a depender mucho de los gastos. La primera respuesta legal es que los abuelos deben hacerse cargo. En ese punto, Flor, los abuelos, si tienen trabajo, si son jubilados, ¿eso también es lo mismo? Ahí se va a hacer un análisis, ¿sí? Primero se va a hacer, digamos, en el ratio, digamos, de las responsabilidades, primero estarían los abuelos del papá o mamá fallecidos, ¿sí? Los que tendrían esta responsabilidad, si se quiere, sobre la materia alimenticia del niño. Pero se analiza la situación. Quizás los abuelos también no están los dos tienen una jubilación quizás demasiado baja, o quizás alguno tiene una pensión por discapacidad, es distinta la situación. Entonces ahí se va a analizar si solamente son los abuelos del papá o mamá fallecidos, o también se puede complementar con otro familiar del niño que esté en condiciones económicas de poder ir conjuntamente con los abuelos, o si también tendrían que hacerlo algún familiar del papá o mamá que vive, ¿sí? Se hace un análisis de esa situación, pero en primera instancia serían los abuelos, y con esto quiero dejar en claro que la jubilación o pensión por discapacidad no es un obstáculo para retener de los saberes. Muchas veces uno dice, ay, no, a mí no me van a retener nunca porque soy jubilado y jubilado con discapacidad o jubilado o pensionado por discapacidad. La realidad es que no, eso no es un obstáculo. Se puede retener alimentos siendo jubilados, teniendo una pensión por discapacidad. Lo que va a suceder es que si el niño tiene una situación, por ejemplo, de enfermedad, sin ir más lejos, la celiaquía para un niño, en donde un niño gasta mucho más, digamos, tiene otros alimentos distintos que salen otro número, digamos, obviamente su canasta básica ya no es lo mismo. Ya cambia. El 50% quizás es mucho más alto. Entonces, bueno, ya esa condición ya lo dispone al niño a tener otra cuota de alimentos. Es todo un tema, cada tema, ¿no? Cada caso es para análisis. Exactamente, seguramente. no es lo mismo una familia que la otra, siempre es totalmente distinto. También a esto se le suma, Jessy, cuál es el haber del papá o de la mamá que quedó a cargo del niño, ¿sí? Muchas veces son mamás que quizás siempre fueron amas de casa, o personas que no solamente fueron amas de casa, sino que ya no tienen un ambiente o una apertura laboral al mundo como de una persona de 60 años, de 50 años, quizás de 40 años, que una mamá de 20 años, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, todos los casos hay que llevarlos al análisis y con la otra parte intentar negociar y llegar a un acuerdo. Eso, Flor, siempre en caso de tener los papás separados o divorciados, ¿no? Como sea, no una mujer viuda que no tiene trabajo que tenga que ayudarle los... Puede suceder en una persona, por ejemplo, que haya estado casado y muere el esposo. En ese caso, bueno, no es mi área lo previsional, lo que tiene que ver con pensiones, pero
el niño sí, en caso de que los padres estén casados y aún si fueran convivientes también, tiene derecho a una pensión hasta los 23 años de edad. Lo previsional es totalmente distinto, digamos, a lo que es derecho de familia, a lo civil, pero allí sí es hasta los 23 años, pero tiene algunas condiciones. Puede suceder, de acuerdo a algún oficio que haya tenido el papá o la mamá que fallece, que no tenga derecho a esta pensión y en todo caso sí lo tenga que judicializar. Puede ser. Y en ese sentido, ahí entra lo que yo digo entonces, ¿sí? Ahí es donde entrarían. Si no tiene derecho a la pensión, entraría lo que yo estoy comentando en este momento. Qué tema, ¿no? Porque uno se pone a pensar también en los abuelos, que también le debe costar, sí, ¿no? En el papá de esa persona. Por supuesto. Sí, sí. No, a eso quería apuntar, doctora, en relación al fallecimiento del esposo, concubino, como quiera llamarle, sí, y padre de una, dos o tres criaturas. Ajá. Y que esté trabajando por ahí no en relación de dependencia, que esté trabajando en negro, haciendo changa, pero que le alcanzaba, o bueno, a quien alcanza en este país, ¿no? Pero para poder mantener esa familia, con uno, dos o tres hijos, que la señora no trabaje, solamente sea mamá de casa, ama de casa, y que según promedio de edad, joven todavía, ¿qué pasa con esa persona que fallece? Bueno, usted lo explicó perfectamente muy bien, pero quizás se tiene que hacer, como usted decía, responsable el abuelo de esos chicos, que tiene una jubilación mínima, que su esposa no tenga jubilación o pensión, como quiera llamarle. La verdad que lo que decía Jessica también, se le pone realmente muy, porque la mínima, ¿cuánto está? 20. O sea, no tienen la culpa los abuelos, pero bueno. Pero que ya no les alcanza, que es un subsidio lo que tienen hoy un jubilado, porque la mitad de eso seguramente se le va a ir en medicamentos, más allá de que también es cierto, hay medicamentos, muchos de ellos que son gratis, pero ¿cómo se hace, no? Porque también allí tiene que actuar con rapidez la justicia para que esa madre tenga algo a través de quien no hizo aportes y que trabajando quizás en enero, como debe haber miles, cientos de miles de casos en el país, ¿no? Exacto. O sea, allí tiene que obrar con consecuencias, pero rápido, ¿no? Sí, sí, y con buena fe también, Darío, porque no es lo mismo un padre incumplidor que una situación tan terrible como la muerte. Claro, una tragedia que no se soluciona con nada, la muerte no lo soluciona nada. Exactamente, ¿no? Entonces partiendo de que el presupuesto es distinto al incumplimiento, que tenemos que hacerlo por la muerte, por una situación que fue totalmente externa a los padres y a la familia, ya desde ahí se contemplan otras circunstancias. Entonces, primero uno lo habla y lo que yo estoy conversando acá es desde el ámbito de llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿sí? Para no llegar primero al ámbito judicial y que lo tenga que decidir un juez que no conoce a las partes, que muchas veces no le interesan los tiempos, ni tampoco la situación de los abuelos o de los que tienen que alimentar. Entonces, en el ámbito extrajudicial nosotros podemos todavía pensar en otras alternativas que el juez no las va a tener. Aparte hay programas de gobierno para gente que no tiene nada y que trabaja, por ejemplo, como un señor que esté trabajando en negro y tenga familia numerosa o no, pero que tenga chicos, la mujer no trabaja. Hay planes, ¿no? Planes alimentarios, la asignación universal por hijo. Hay planes que el gobierno viene implementando hace años. El tema es que lleguen esos planes a la gente que realmente lo necesite. Exactamente. Y que no haya vivos en el medio, intermediarios, como pasa lamentablemente. Exactamente. Y bueno, pueda de esa manera sí ayudar a esas personas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí se verá, como decíamos recién con Jessica, o sea, la situación concreta del niño. Un abuelo que tiene una jubilación mínima, teniendo en cuenta que la otra abuela no tenga jubilación o tengan esa situación, uno va viendo, digamos, cuál es la situación de la familia en concreto. La ley habla de los abuelos, pero la jurisprudencia, es decir, no está dentro de la ley, pero sí de los casos, en algún momento será ley, porque así es como se maneja la ley, primero sucede en la realidad y luego se hace una ley. Podría ser el caso de los tíos, la ley sí establece que es quien esté en mejores condiciones económicas, por lo tanto puede suceder que recaiga en otro familiar también. Doctora, muchas gracias, ¿no? Porque estamos en contacto, ya también estamos esperando un móvil, le agradecemos este rato. Bueno, debe ser uno de los casos que más consultas debe tener, ¿no? En este caso. Sí, lamentablemente sí. Lo pueden hacer, seguramente. Sí, estamos para responder las preguntas, Jessy, por WhatsApp también. Nos pueden escribir al 154 80 47 60 343 y estamos trabajando de manera normal y aún cuando yo ya no puedo estar físicamente haciéndolo, yo tengo a mi equipo trabajando. Flor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.